Perder a un ídolo, como Paul Walker, nunca es fácil. Él falleció en un accidente automovilístico, pero lo que realmente importa es el recordar el legado que dejó. Ahora vas a rememorar a algunos famosos que marcaron la historia de una forma única. El fallecimiento de Ayrton Senna fue una tragedia que afectó profundamente a Brasil y al mundo del automovilismo. El 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 perdió la vida el 1 de mayo de 1994, durante el Gran Premio de San Marino en Imola, Italia. Senna se encontraba en la cima de su carrera y se había unido al equipo Williams-Renault, el cual había ganado los 2 campeonatos anteriores, con la meta de volver a la cima de la Fórmula 1. El accidente ocurrió en la 6ª vuelta de la carrera, cuando la barra de dirección del Williams FW16 se rompió. Senna perdió el control del vehículo y chocó contra la barrera de neumáticos en la curva Tamburello, a una velocidad de aproximadamente 210 km por hora. El impacto fue tan fuerte que una parte de la suspensión perforó el casco del piloto. A pesar de los esfuerzos del médico Sid Watkins y del equipo de rescate, Senna fue trasladado al Hospital Maggiore en Bolonia, donde se confirmó su muerte alrededor de las 6:40 de la tarde, hora local de Italia. Tenía 34 años. La tragedia conmovió a Brasil y al mundo. Un funeral en Sao Paulo reunió a millones de personas y Senna fue sepultado en el cementerio de Morumbi con honores de jefe de Estado. Su muerte propició cambios en las normas de seguridad de la Fórmula 1 para proteger aún más a los pilotos. El trágico accidente que acabó con la vida del actor Paul Walker, conocido por su papel en la saga Rápidos y Furiosos, ocurrió el día 30 de noviembre de 2013, en Santa Clarita, California, en Estados Unidos. Tenía 40 años y estaba en la cima de su carrera. Paul Walker viajaba como pasajero en un Porsche Carrera GT conducido por su amigo y asesor financiero Roger Rodas. Ambos participaban en un evento benéfico organizado por la fundación de Walker, Reach Out Worldwide, para recaudar fondos en favor de las víctimas de un tifón en Filipinas. Durante el trayecto, el coche perdió el control, chocó contra un árbol y un poste, y se incendió. Tras las investigaciones, las autoridades concluyeron que el exceso de velocidad fue el factor principal. Se estimó que el vehículo circulaba entre 130 y 150 km por hora en una zona con un límite de 70 km por hora. No se detectaron fallas mecánicas, aunque el Porsche Carrera GT es conocido por ser difícil de manejar a altas velocidades. Tanto Walker como Rodas murieron en el impacto y fueron identificados por registros dentales debido a la gravedad del incendio. Paul Walker dejó una hija, Meadow Rain Walker, quien posteriormente se involucró en causas filantrópicas en nombre de su padre y fundó la Paul Walker Foundation. La muerte de Paul Walker conmocionó a seguidores y compañeros de trabajo en todo el mundo. Era muy querido, no solo por su talento, sino también por su humildad y acciones filantrópicas. La película Rápidos y Furiosos 7, que estaba en producción en aquel momento, fue ajustada para rendirle homenaje, utilizando imágenes generadas por computadora y la ayuda de los hermanos de Walker como dobles. Los productores completaron sus escenas y concluyeron su historia con la emotiva canción See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth. El trágico accidente que acabó con la vida de Grace Kelly, la icónica actriz de Hollywood y princesa de Mónaco, sucedió el día 14 de septiembre de 1982. Tenía 52 años y era amada mundialmente por su belleza, elegancia y carisma, tanto como estrella de cine como miembro de la realeza. Grace Kelly conducía su Rover P6 en una carretera montañosa que conectaba su casa en Rock Esel con el Principado de Mónaco. Iba acompañada de su hija menor, la princesa Stephanie, que contaba con 17 años en aquella época. Durante el trayecto, Grace sufrió un derrame cerebral, perdió el control del automóvil y el vehículo se salió de la carretera, cayendo por un barranco de alrededor de 40 metros. Grace fue llevada al hospital en estado crítico, pero no resistió las heridas y falleció al día siguiente. Stephanie sobrevivió con lesiones leves. El derrame cerebral fue citado como la causa principal de la pérdida de control del vehículo, aunque algunas especulaciones sugirieron que Stephanie podría haber estado al volante. Sin embargo,
embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas oficialmente. La carretera donde ocurrió el accidente era estrecha y llena de curvas peligrosas, lo que contribuyó a la gravedad del siniestro. La muerte de Grace Kelly causó conmoción mundial. Ella se había alejado del cine tras casarse con el príncipe Rainiero III en 1956, pero seguía siendo una figura amada y admirada. Su funeral, celebrado en Mónaco, contó con la presencia de líderes mundiales, estrellas de Hollywood y miembros de la realeza. Fue enterrada en el cementerio de la Catedral de San Nicolás, en Mónaco. Persisten los misterios en torno a la muerte de Juscelino Kubitschek, expresidente de Brasil. Falleció el 22 de agosto de 1976 en un accidente de tráfico en la carretera Presidente Dutra, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. El vehículo, un Chevrolet Opala, en el que iba el exmandatario, chocó contra un camión. El incidente provocó la muerte de Juscelino y de su chofer, Geraldo Ribeiro. Desde entonces surgieron diversas teorías, siendo la más debatida aquella que sostenía que el expresidente fue víctima de un atentado político. A JK se le habían suspendido los derechos políticos en 1964 durante el golpe militar y tras exiliarse se convirtió en uno de los principales opositores de la dictadura, lo que avivó las especulaciones sobre su muerte. En 2014, la Comisión Nacional de la Verdad, creada por el gobierno brasileño con el fin de investigar y esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, examinó el caso y concluyó que no había pruebas suficientes para afirmar que la muerte de JK hubiera sido un crimen político. No obstante, la comisión también reconoció que el caso seguía rodeado de incógnitas debido a la falta de pruebas materiales concluyentes. El trágico accidente que acabó con la vida de la princesa Diana ocurrió el día 31 de agosto de 1997 en París, Francia. Diana, entonces de 36 años, viajaba acompañada de su pareja, Dodi Al-Fayed, el chofer, Henry Paul y el guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, cuando el coche en el que se desplazaban chocó a gran velocidad dentro de un túnel. El accidente sucedió en el túnel del Puente del Alma. Estaban siendo perseguidos por paparazzi que buscaban fotografiar a la pareja, un detalle que muchos creen contribuyó a la tragedia. El conductor, Henry Paul, perdió el control del vehículo, que se estrelló contra un pilar del túnel y luego volvió a golpear la pared antes de detenerse. Diana y Dodi iban en el asiento trasero y ninguno llevaba cinturón de seguridad. Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron en el acto. Diana fue rescatada con vida, pero sufrió graves lesiones en el pecho y una hemorragia interna. Fue llevada al hospital, donde falleció algunas horas después. Trevor Rhys-Jones, el único sobreviviente, sufrió heridas graves, pero sobrevivió y no recuerda el accidente. Tras las investigaciones, se concluyó que Henry Paul estaba bajo la influencia de alcohol y medicamentos, lo que afectó su capacidad de conducir. La alta velocidad, se estima cerca de 100 km por hora, en una zona con un límite de 50 km por hora, fue un factor determinante. La persecución de los paparazzi también fue citada como un elemento contribuyente. La muerte de la princesa Diana conmocionó al mundo. Conocida como la princesa del pueblo, Diana era admirada por su carisma, filantropía y trabajo humanitario. Su funeral, celebrado el 6 de septiembre de 1997, fue seguido por millones de personas en todo el planeta. Aunque las investigaciones oficiales concluyeron que el accidente fue provocado por la alta velocidad y la incapacidad del conductor, surgieron múltiples teorías de conspiración que sugerían que la muerte de Diana pudo haber sido un asesinato planificado. Estas teorías fueron investigadas, pero no se encontraron pruebas fiables para respaldarlas. El 5 de agosto de 2022, la actriz Anne Heche sufrió un grave accidente al estrellarse contra la cochera de un complejo de apartamentos. Luego de poner reversa, colisionó con una casa. Rescatada en el lugar, Anne fue llevada al hospital y permaneció en coma hasta fallecer el 12 de agosto de 2022. Los análisis toxicológicos revelaron que había consumido alcohol y sustancias ilegales antes de conducir. Anne alcanzó popularidad por sus papeles en películas como Sé lo que hicieron el verano pasado y también ganó notoriedad por su relación con Ellen DeGeneres, quien presentaba el The Ellen DeGeneres Show, un programa de entrevistas muy conocido que se emitió desde 2003 hasta 2022.
Considerado un ícono cultural de los años 50, James Byron Dean saltó a la fama con papeles memorables, como el joven rebelde Jim Stark en Rebelde sin causa, película que definió su carrera y lo convirtió en símbolo de la juventud inquieta de la época. No obstante, su recorrido se vio interrumpido de forma trágica el 30 de septiembre de 1955, cuando James Dean falleció en un accidente automovilístico a los 24 años. Esa tarde, viajaba por la ruta 466 rumbo a una carrera en Salinas, California. En el trayecto, su Porsche 550 Spyder chocó con un Ford Tudor y el accidente resultó fatal para el artista. El mecánico Rolf Witterich, que iba como pasajero, sobrevivió, mientras que el actor no tuvo oportunidad de escapar. El conductor del Ford, Donald Turnapseed, solo tuvo heridas leves. La noticia de la tragedia se propagó con rapidez por radio y televisión, conmocionando a los seguidores y al mundo entero. James fue declarado muerto en el lugar. Su funeral se realizó en Fairmount, Indiana, con alrededor de 600 personas presentes y 2.400 fanáticos que se reunieron en los alrededores para darle el último adiós. Las 500 de Daytona son una de las carreras más famosas e importantes de la NASCAR, la categoría principal del automovilismo en Estados Unidos. Sin embargo, en febrero de 2001 ocurrió una tragedia durante el evento. Dale Earnhardt, uno de los nombres más grandes de la NASCAR, falleció tras un accidente fatal en la última vuelta. Con 49 años, Dale perseguía una nueva victoria en Daytona, una pista que siempre había sido su gran objetivo. Aquella tarde, la carrera fue muy reñida y, en la última vuelta, en la lucha por la primera posición, Dale perdió el control de su coche tras un leve contacto con otro competidor, estrellándose de frente contra el muro. Aunque lo trasladaron de inmediato al hospital, el piloto no sobrevivió a las heridas. La noticia consternó a todos los aficionados y compañeros que perdieron a uno de los máximos campeones de la NASCAR. En esa misma carrera, Michael Waltrip, compañero de equipo de Dale, alcanzó la primera posición, mientras que Dale Earnhardt Jr., su hijo, terminó segundo. No obstante, nadie celebró, pues la pérdida de Dale se sintió profundamente. Su legado en la NASCAR permanece inmortal. 7 títulos de campeón, 76 victorias y más de 2 décadas de carrera. Mark Bolan, legendario músico británico y líder de la banda T-Rex, falleció trágicamente en un accidente de automóvil el día 16 de septiembre de 1977, a los 29 años. Fue una figura icónica del movimiento glam rock de la década de 1970, conocido por éxitos como Get It On y Children of the Revolution. Su muerte prematura conmocionó a admiradores de todo el mundo. Mark Bolan iba como pasajero en un Mini 1275 GT, conducido por su novia, Gloria Jones, cantante y compositora estadounidense. El accidente ocurrió en la carretera Queen's Ride, en Barnes, Londres, a pocos kilómetros de su casa. Gloria perdió el control del automóvil, que chocó contra un árbol, tras pasar por una curva peligrosa. Bolan murió instantáneamente, debido a un fuerte impacto en la cabeza, mientras que Gloria sufrió heridas graves, pero sobrevivió. La curva donde ocurrió el accidente era conocida por ser traicionera, especialmente de noche. Ni Bolan ni Gloria llevaban cinturones de seguridad, lo que agravó las consecuencias. Se mencionó que el coche circulaba por encima del límite de velocidad, aunque nunca se confirmó oficialmente. Bolan tenía miedo de conducir y nunca aprendió, prefiriendo ser pasajero. Trágicamente, había escrito canciones que mencionaban accidentes y coches, como Solid Gold Easy Action, lo que muchos fanáticos consideran una coincidencia sombría, ya que la letra refleja con exactitud lo ocurrido. Estrella del programa Jackass, el comediante Ryan Dunn murió en un accidente de coche la madrugada del 20 de junio de 2011. Conducía un Porsche cuando perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un árbol. Ryan y un acompañante, cuya identidad no se reveló, fallecieron en el lugar. La identificación de Ryan se realizó gracias a un testigo que reconoció sus tatuajes. La causa de la muerte fue atribuida al traumatismo causado por el choque. Los exámenes toxicológicos confirmaron que Ryan había consumido alcohol antes de conducir, factor que probablemente contribuyó al accidente. El artista era conocido por sus bromas arriesgadas e irreverentes junto a amigos como Bam Margera, con quien compartió momentos en Jackass. Su muerte generó conmoción entre seguidores y amigos, incluido Bam, quien confirmó el fallecimiento de Ryan temprano esa misma mañana en un programa de radio.
Perder a un ídolo de forma trágica deja huellas profundas en los fanáticos y en el medio artístico. José Henrique dos Reis, más conocido como João Paulo, fue uno de los grandes nombres de la música sertaneja brasileña junto a Daniel. De origen humilde, trabajó como albañil y carpintero antes de dedicarse a la música. Los dos comenzaron a cantar juntos en los años 1980, enfrentando dificultades para hacerse un lugar en el panorama sertanejo. El gran éxito llegó en 1996, cuando la canción Estou apaixonado se convirtió en tema de una telenovela en TV Globo. La tragedia que separó al dúo tuvo lugar en septiembre de 1997. João Paulo volvía de un concierto en São Caetano do Sul cuando perdió el control del vehículo en la autopista de los Bandeirantes, en Franco da Rocha, en Brasil. El coche volcó y João Paulo perdió la vida en el sitio del accidente. Su guardaespaldas, que también iba en el automóvil, sobrevivió. El velorio se efectuó en Brotas, en Brasil, y congregó a miles de admiradores y amigos, entre ellos Chitauzinho and Chororó, Leandro and Leonardo y Cecé Di Camargo and Luciano. Pese a la pérdida, Daniel prosiguió con una carrera en solitario y mantuvo vivo el recuerdo de su compañero con homenajes y presentaciones especiales. No olvides suscribirte para ver más videos como este.